Su estadía en la prensa no solamente le permitió desarrollar el proyecto cultural más importante en la historia reciente del país, sino también hacerse cargo de este importante periódico en los momentos de mayor represión de la dictadura somocista, cuando su sobrino Pedro Joaquín Chamorro enfrentaba la cárcel y la persecución política, de la cual él también recibió su parte. Pablo Antonio Cuadra tiene muchas facetas aparte de las artísticas. Fue un periodista vehemente. Sus opiniones sobre la situación política y social del país en la columna Escrito a Máquina le mereció el reconocimiento de un pueblo identificado con su pensamiento de justicia y cristianismo, y eso lo hizo ocupar a partir de 1956 la codirección del diario La Prensa. Todos los que teníamos una noción de lo que era el periodismo, sabíamos que Pablo Antonio Cuadra era el autor de Escrito a Máquina, una editorial que salía especialmente los domingos y que inició una polémica con el rector de la Universidad de León, ¿verdad? Con el rector de la Universidad de León, y entonces Pablo no solo era conocido como poeta, sino también como periodista beligerante. Pero codirigir la prensa no era tarea sencilla en la época de mayor represión de la dictadura somocista. Pedro Joaquín Chamorro permaneció largas temporadas preso en el exilio y Pablo Antonio Cuadra debió ponerse al frente de la línea editorial. Cuando el ajusticiamiento de Anastasio Somoza, Pablo Antonio Cuadra no solo no quedó a cargo del periódico porque el periódico se cerró, sino que fue a parar a la cárcel porque fue indiscriminado absolutamente toda las redadas que se hicieron en todo el país. Allí fueron a parar moros y cristianos. Sí, Pablo Antonio Cuadra estuvo preso por Somoza en 2 o 3 ocasiones, pero quien estuvo más preso, todos lo sabemos, lo que están diciendo es absolutamente incorrecto, fue Pedro Joaquín, y siempre en ausencia de Pedro Joaquín, él como subdirector asumía la dirección del periódico, con todos los riesgos que eso implicaba, porque la prensa en ese momento era prácticamente la única trinchera de la libertad de expresión y de la libertad en términos generales que había en Nicaragua. Y Pablo Antonio se transformaba absolutamente en líder y respondía cabalmente a la enorme responsabilidad que le daba Pedro Joaquín. Pedro Joaquín Chamorro y Pablo Antonio eran una fórmula explosiva en el diario que pronto triplicó su circulación y se convirtió en una trinchera de denuncia de corrupción y atropellos de los Somozas, pero eso no fue del todo bueno. En enero de 1978, Chamorro fue asesinado atrozmente. Pac estaba devastado por la pérdida de su sobrino. Habían vivido tanto tiempo en la cuestión política, en el crecer de Nicaragua a nivel histórico, y entonces fue un dolor inmenso que se lo viste reflejado no solo en su escrito, sino que en él, pues, desgarrado. Don Pablo sintió a su codirector que venían trabajando y siempre incluso compartían una misma oficina. En la misma oficina estaban los dos y la misma secretaria era secretaria de los dos. Yo lo conocí en esos tiempos en que él compartía una oficina en el diario La Prensa. Incluso después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, la represión continuaba. Yo me acuerdo una vez que nos mandaron a llamar del Ministerio de Gobernación y tuvimos que ir a ver Chamorro, Pablo Antonio y yo, para que nos decían, miren, nos dice el Ministro de Gobernación de Somoza. Yo lo llamaba, dice, como que me está dando una infidencia. Eso únicamente para decirles que se cuiden porque tenemos conocimiento de que hay amenaza de matarlo a ustedes, a todos los de la dirección de la prensa. No vayan a decir que yo se los dije. Pero pues, era una amenaza, te estoy diciendo, es decir, una amenaza. Después que te han asesinado al director del periódico como lo asesinaron, no te voy a decir que no teníamos temor ninguno de los 3 días que ocurriera, y continuar en el periódico como lo hizo Pablo Antonio, todo eso, sin abandonar, sin dejar de llegar. En algún momento y debido al cierre por varios años de la prensa por la censura del régimen, vivió en el exilio en Costa Rica y Texas, Estados Unidos, donde siguió su labor de escritor y fue además catedrático universitario. Pero Pablo Antonio Cuadra amaba y promovía todo tipo de artes. Él tenía un don artístico como dibujante y como pintor. Siempre que uno lo encontraba en su oficina,
él estaba pintando algo, él estaba haciendo dibujos. Era un hombre que no se detenía. Si no estaba en su máquina, estaba pues inquieto con lápices a varios colores. Si no dibujando, diseñando la página. O sea que nosotros íbamos a ver, ya Pablo está diseñando la página, salen tal y tal cosa para el próximo sábado, etcétera, pues. Gran amigo de la música nicaragüense, por eso fue gran amigo también de Salvador Cardenal Argüello, el director primero de la radio Centauro y después de la radio Huehuense. Y fue gran amigo de los bisturices armónicos y fue uno de los primeros que nos reuníamos para conocer las primeras canciones que tenían los bisturices armónicos y Carlos Mejía Godoy. Nos reuníamos en diferentes casas, en la casa del doctor César Amador Quil, cuya esposa en ese tiempo, Olga Molina, era una de las mecenas, que se comían unos asados en la noche, una guitarreada y todo eso. Y ahí estaba Pablo Antonio. Es una faceta, porque muchas personas creen que Pablo Antonio fue una persona como apartada y todo eso. No, la música absolutamente lo cautivaba, lo seducía. En 1993 es nombrado rector de la Universidad Católica UNICA, conservando simultáneamente el cargo de director del diario La Prensa, el cual abandona en 1999 cuando su salud empieza a desmejorar. Él se imaginaba una república no solo de escritores, sino una república de escritores y de lectores.